Buenas noches a todos. Hoy jueves 20 de agosto del 2020. Vamos a esperar a que se reúnan algunos que todavía están sin conectarse. Les damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno. Ya estamos viendo que se conectó Patti Martínez, buenas noches, y alguien más. Les damos la más cordial bienvenida a todas aquellas personas que se están agregando a esta transmisión. Hola Israel, buenas noches, qué gusto saludarte, a ti también. Y bueno, es una noche lluviosa, está empezando a llover por estos lugares, pero no importa, vamos a empezar entonces. Hoy es un jueves especial, no es cualquier jueves, tengo el honor de estar en este jueves 20 de agosto, que correspondería al tercer año en que Dios nos permitió reunirnos por primera vez en una reunión dominical. Fue un 20 de agosto exactamente. Hola Aurora, buenas noches también a ti. Y Dios ha sido bueno durante estos tres años que nos ha permitido reunirnos domingo a domingo. Posteriormente ya habíamos hecho algunas reuniones de discipulado, ya conocíamos algunos, pero a partir de un 20 de agosto del 2017 fue cuando por primera vez nos reunimos a alabar a Dios en domingo. Entonces estamos muy contentos de que esto haya sido y que nosotros, cada uno de ustedes, hayan sido partícipes de este inicio, de esta misión, que tenemos la promesa de Dios de que no se va a quedar solamente en una misión, sino que se va a hacer una iglesia que va a tener alcances. Y ahora vemos a través de este tiempo, yo recuerdo hace más o menos unos 5 años que entré al grupo de intercesión, que orábamos a Dios para que Dios abriera las oportunidades en los medios de comunicación, en el radio, en la tele. Buenas noches, Elian, Lupita, gracias Patti. Y a veces nosotros no entendemos muchas cosas, y parte de esta pandemia ha tenido ese alcance de poder llegar no solamente a una cuestión local donde nos reunimos el domingo o donde hacemos los discipulados, sino que también ahora estamos alcanzando familias, estamos alcanzando amigos. Así que es muy importante que las personas que nos estén viendo le compartan a su núcleo de personas que estén alrededor de ellos estos mensajes que estamos transmitiendo, ya sea por el Facebook, que está en la hora y está en el tiempo, o bien por el YouTube, que le puedas compartir a los tuyos las ligas de los mensajes, porque estos son mensajes que traen salvación. No es solamente una palabra bonita para decir, mira, te la puedes pasar bien, o mira, esto puede hacer Dios por ti, sino que es la palabra para salvación. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando para que en este tiempo no solamente las personas locales, sino que muchas más lleguen al conocimiento de Dios. Lupita García, buenas noches, y muchas gracias para las personas que nos están felicitando por este aniversario. Bueno, el día martes estuve en la reunión de mujeres y me llamó mucho la atención acerca de una palabra que estaban dando de los 70 ancianos que subieron con Moisés, y que a pesar de que estos ancianos, y ahorita lo vamos a leer, comieron en la presencia de Dios, bebieron y estuvieron ahí, inclusive lo pudieron ver, aun cuando ellos tuvieron esta experiencia sobrenatural, no pudieron conocer de todo a Dios. Y entonces voy a pedirte por favor que me ayudes primero con esta palabra, que está en Juan 17:3. Juan 17:3 dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta palabra nos la compartían el martes y sí es cierto. Muchas veces tal vez vas a ser confrontado con tu fe o alguien te va a decir, bueno, pues ¿qué es lo que predicas? O porque puedes decir, hola, buenas noches, Mimi, que en Jesús está la salvación. Es muy claro. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna consiste en esto, en que conozcamos a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió para salvarnos a nosotros. Y tú dirás ahora, bueno, ¿cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo conocer para los que somos ahora hijos de Dios, cómo puedo conocer al Padre? ¿Cómo puedo conocer los sentimientos? ¿Cómo late su corazón para mí? ¿Qué pensamientos tiene Él para mí? Pues de dos maneras muy sencillas para las personas que nos están viendo por primera vez. Es leyendo su palabra, conociéndolo a través de su palabra, pero también a través de la oración. Por eso, a veces el ministerio de la oración a veces se ha minimizado un poco. Consideramos que tienen más pesos otros ministerios, como puede ser la alabanza, como puede ser inclusive hasta el mismo recinto donde recibimos a las personas, u otro tipo de ministerios que hay. Pero ¿sabes? La oración es ese vínculo donde tú estás conociendo a Dios y donde le podemos no solamente contemplar en la quietud o en lo que estamos transmitiéndole, sino que también Él nos hace conocer su voluntad. Y lo reafirmamos cuando leemos la palabra de Dios y cuando utilizamos también la palabra de Dios, y esto es algo que le hemos estado compartiendo a las personas que están con nosotros en el grupo de Escuela de Oración. Cuando nosotros utilizamos la palabra y la conocemos, estamos hablando el mismo lenguaje de Dios. Entonces, de esta manera yo puedo conocer a Dios. Pero ¿sabes qué? A veces pensamos que hemos conocido a Dios y hemos inclusive participado de cosas tan grandiosas, pero la realidad es que nuestro comportamiento o las cosas que después hacemos nos muestran que no es así. Y entonces ahora sí te voy a pedir que por favor abras el libro de Éxodo. Sí, es Éxodo 24. Se me perdió mi hojita. Y seguramente en tu Biblia lo vas a encontrar como cuando Dios hace pacto con el pueblo en el monte Sinaí. Yo tengo aquí en mi Biblia, en la Biblia Peshita, confirmación del pacto en el monte Sinaí. Y te lo voy a leer desde el 1 y me voy a ir brincando algunos versículos. Luego dijo él a Moisés, o sea, a Dios, suban ante Yahvé tú, o sea, tú Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, pero adorarán desde lejos. Solamente Moisés se acercará ante Yahvé, ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá junto con él. Entonces vino Moisés y comunicó al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz diciendo, haremos todo lo que Yahvé ha hablado. Fíjate nada más, ¿qué se atrevió a decir el pueblo? Haremos todo lo que Yahvé ha hablado. Y te voy a dejar de tarea para que leas desde el capítulo 25, todo. Desde el capítulo 25 hasta el número 31, Dios se dedica a darle instrucciones a Moisés. Pero a partir del capítulo 32, el pueblo se desvía. Y es esta historia que a lo mejor es muy conocida por muchos de nosotros cuando el pueblo hace ese becerro de oro, porque dice, bueno, ¿dónde está Moisés? Se subieron y tiene muchísimo tiempo que no bajan y nosotros necesitamos, ¿no? Es esta necesidad que tiene el hombre
de decir, ¿y a quién le debo mi vida? ¿O a quién debo de adorar? Por eso tienes que estar bien enfocado y saber de quién eres y a quién adoras. Y por eso no debes dejar pasar más de 30 días para abrir tu Biblia, porque si no vas a poder pensar como el pueblo pensó, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Por eso es importante que tú conozcas a Dios. Bueno, y Éxodo 24 sigue diciendo así. Entonces vino Moisés, en el número 4 dice, Moisés escribió todas las palabras de Yahvé y después, levantándose muy temprano, construyó un altar al pie del monte y 12 pilares para las 12 tribus de Israel. Luego envió jóvenes entre los hijos de Israel a que ofrecieran holocaustos completos, y ellos sacrificaron toros como sacrificios de paz a Yahvé. Después tomó Moisés la mitad de la sangre, la colocó en el tazón y derramó sobre el altar la otra mitad. Luego tomó el libro del pacto, le dio lectura delante del pueblo, y ellos dijeron, todo lo que Yahvé ha hablado, lo obedeceremos y lo pondremos por obra. Otra vez el pueblo de Dios dice, todo lo que Dios nos ha dicho, lo vamos a hacer, lo vamos a poner por obra. Hola, Ruth, qué gusto saludarte, que ya estás con nosotros. Y dice así, entonces, número 9, de Éxodo 24, 9. Luego subieron, fíjate quién subió, Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y contemplaron al Dios de Israel, y bajo sus pies había como una obra de esbaldosado de zafiro, semejante en pureza al aspecto del cielo. Pero él no extendió su mano contra los ancianos de los hijos de Israel, y ellos contemplaron a Dios y comieron y bebieron. Y me voy a detener en esta palabra. Tú sabes, si tú has leído la palabra de Dios, que muy pocas personas podían entrar a la presencia de Dios. En ese tiempo, Dios apenas le iba a dar las instrucciones a Moisés de cómo iba a ser el tabernáculo. Hola, Chulema, un beso a ti, amiga. Dios apenas le estaba dando las instrucciones de lo que debían de hacer. Apenas de las cuestiones de cómo iban a estar las disposiciones entre las cortinas, los candelabros, todo lo que iba a tener el el tabernáculo. Cómo tenían que ser las vestiduras inclusive de los sacerdotes, cómo se tenían que hacer las ofrendas. Las instrucciones venían en camino. Y en ese tiempo solamente aquellos que Dios, en este caso a Moisés y a Aarón, los llamaba a su presencia, ellos aún con temblor y temor, ellos estaban ante la presencia de Dios y no eran consumidos. Pero en esta ocasión subieron entre Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos. ¿Sabes? Yo me detuve, y esta fue la parte de la predicación en la que me llamó muchísimo la atención el martes, porque yo decía, 70 ancianos estuvieron en la presencia de Dios. Yo sabía que nada más era Moisés y Aarón, ¿no? Y los hijos de Aarón, pero 70 más. Estos ancianos eran aquellos príncipes o personas, se les consideraba ancianos aquellas personas que tenían un poquito más de conocimiento, y que se consideraban personas importantes dentro de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Y dice la palabra de Dios, pero Dios no extendió su mano, estamos en el capítulo 11, contra los ancianos de los hijos de Israel, y ellos contemplaron a Dios y comieron y bebieron. Y sabes, ahora nosotros tenemos esa entrada libre al trono a la presencia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros podemos contemplar a través de Jesús cómo es el Padre, y te lo voy a decir en un versículo. Juan 14:9 dice así: Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? 3 años estuvo conviviendo Felipe con el Señor mientras él estuvo en esta tierra y estuvo en el ministerio. Y todavía se atreve Felipe a decirle, oye Jesús, enséñanos al Padre, ¿no? Y Jesús le dice, ¿me preguntas esto? ¿Tanto tiempo has caminado conmigo? ¿Has comido conmigo? ¿Te he predicado? ¿Has escuchado las predicaciones del domingo? ¿Has asistido a tu discipulado? ¿Has visto los favores de Dios? ¿El milagro para la familia por la que estábamos orando, para tu familiar? ¿Has visto la salvación de Dios en los miembros de tu casa? ¿Dios te ha contestado alguna petición que le has dicho? Él ha visto tu preocupación y te ha dicho, bástate en mi gracia, echa sobre mí tus cargas que yo te voy a hacer descansar. Cuando tuviste un problema y tenías temor, ¿cuántas veces has visto de mí y me preguntas, muéstranos al Padre? Y sabes, a veces estamos como esos ancianos que subieron al monte con Moisés y con Aarón. Ellos no solamente... Híjole, me impresiona mucho esta palabra porque dice, subieron, Dios no los consumió, estuvieron en la presencia de Dios, pudieron contemplar a Dios y todavía comieron y bebieron allá con los líderes, con aquellos que dirigían al pueblo y no fueron consumidos. Los mismos discípulos caminaron con Jesús. Y uno se atrevió a decirle, oye Jesús, enséñanos al Padre, ¿no? Queremos conocerlo. Y nosotros hemos llegado, ahora estamos en estos días donde hemos llegado a Jesucristo y lo hemos confesado en fe, porque no lo hemos visto. Sentimos su presencia, sentimos la presencia del Padre a través de su Espíritu Santo con nosotros. Sabemos y tenemos la convicción de que Él está con nosotros porque cosas sobrenaturales han pasado en nuestras vidas. Y todavía los discípulos se atrevieron a decirle, muéstranos al Padre. Y Jesús les dice, el que me ha visto a mí, ve al Padre. Y mi reflexión de hoy es, muchas veces estamos en la presencia de Dios, hemos contemplado al Padre nosotros ahora a través de Jesucristo. Hemos comido de sus favores. Hemos orado por personas de verdad y la gente ha sanado. Hemos visto muchos milagros sobrenaturales de provisión, de trabajo. Tal vez tú puedas decir, pues he comido frijolitos o he comido quesito o no he comido bisteces. No te preocupes por eso, la provisión nunca ha faltado. La cuestión aquí es que a veces hemos tenido todos estos accesos a Dios y todavía puedes pensar que no lo conoces. Hola Pablo, hola a todos los que nos acompañan por primera vez. Restauración Atizapán, qué gusto verte, mis hermanos de Restauración Atizapán. Y hemos de verdad estado ante muchos milagros de Dios y a lo mejor tú todavía puedes pensar, no conozco al Padre. ¿Y sabes qué? Lo peor del caso es que también Dios dice, nunca me conocieron. Y vamos a leer una palabra que está en Jeremías 2:8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por eso en este tiempo tenemos que ser muy cuidadosos, iglesia, y como decía mi esposo el domingo, este título que a lo mejor te causó un impacto cuando decía, no te equivoques, no nos equivoquemos, iglesia. No por el hecho de asistir a las reuniones virtuales vamos a conocer a Dios. Es más, te voy a decir algo que a lo mejor, como dicen, no, unos me van a crucificar. Es más, el hecho de asistir los domingos a la iglesia no quiere decir tampoco que conozcamos a Dios o que hagamos su voluntad, porque como dice en Jeremías, se inclinaron a sus Baales, se inclinaron a sus señores y a las cosas que no aprovecharon.
teniendo la palabra, no la hicimos o no la hicieron, dice ahí. Entonces es muy importante que si tú antes, en este tiempo que tiene, que nos hemos conocido, que la misión ha crecido, que la misión, hoy, como te decía, estamos celebrando estos 5 años que Dios ha sido bueno, perdón, 3 años. Ya me estoy adelantando. Pues por fe declaramos que va a haber 5 y después 10 y los que siguen. Estos 3 años que Dios nos deja hoy cumplir, hemos visto muchas cosas de parte de Dios. De verdad, hemos comido de su mesa. Inclusive lo hemos contemplado, hemos sentido su presencia en las reuniones, cuando estamos todos juntos, como dice la palabra de Dios. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso ahora, cuando muchos se han desacostumbrado a reunirse, la cuestión es que te vuelvas a acostumbrar a reunirte. ¿Por qué? Porque ahí en el lugar de la asamblea, en el lugar donde Dios nos convocó, ahí se manifiesta su gloria. Y por obediencia a nuestras autoridades, todos nos abrazamos y nos saludamos de lejitos con unas ganas impresionantes de abrazarnos, de bendecirnos, de estar juntos. Pero tiene que ser así por un breve tiempo, como dice el Señor, por un poco de tiempo, nada más. Porque Él algo quiere hacer en este mundo. Y también está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Así que es un tiempo donde lo que tú ya contemplaste, lo que tú comiste, lo que bebiste de Él, lo que tomaste de su mesa, es importante que ahora se lo des a otros. No es un tiempo para que estemos dormidos y, como dice Jeremías, pusieron sus cosas hicieron baales e invirtieron su tiempo en cosas que no aprovechaban. Porque esto ha estado pasando y es un general que hemos estado escuchando de algunas iglesias, de algunas misiones, donde teniendo la oportunidad de ir a reunirse, de invocar el nombre de Dios juntos, vete con todas tus medidas sanitarias, no lo están haciendo, porque ahora se está encontrando una comodidad. Pues al rato, es más, hemos visto que el número de personas que se reúnen que están en el horario en el cual están establecidos los estudios o la palabra, también ha disminuido. Puedo entender que muchos se están trasladando de sus trabajos, que muchos ahora ya vamos a empezar con la cuestión del córrele y aunque estemos en casa vamos a estar aplicados con nuestros niños para la escuela. Puedo entender muchas cosas. Pero lo que no puedo entender es que cuando no tenemos nada que hacer, prefiramos decir a las 11, a las 12 o mañana veo la repetición, así como el menos 2 horas o en el menos 1 hora de los canales, ¿no? O mi televisión por demanda, a la hora que yo quiera le pongo play. Y sabes, ahorita cuando estamos nosotros congregados, estamos todos en un mismo espíritu y en un mismo sentir, como dice la palabra de Dios. Entonces, de verdad, como dice Jeremías, aprovechemos nuestro tiempo en cosas que sí convienen y no, como dice, desperdiciaron el tiempo en cosas que no convenía. Si has comido, si has contemplado la presencia de Dios, es tiempo que empecemos a hacer cosas. ¿Y sabes qué pasó con estos 70 ancianos? Quiero que me acompañes para que veas qué más pasó con estos 70 ancianos que yo no conocía y que gracias a Dios por esta predicación que escuchaba el martes. Te voy a decir una cosa. Mientras estuvo la pandemia, yo estuve siguiendo las reuniones por YouTube y fui cuando fue la tercera semana de las reuniones presenciales. Las 2 primeras semanas estuvimos viendo unas cuestiones de los colegios de los niños, entonces era así, no me podía trasladar prácticamente. Pero te voy a decir una cosa, cuando estoy en ese lugar
y estás en la alabanza y estás recibiendo la palabra, no es lo mismo que cuando lo miras a través de un canal de la web. No es lo mismo, definitivamente no es lo mismo. Tienes que estar ahí, experimentar. Como cuando esa primera reunión que tuvimos y Mimi dio el primer acorde, como dice mi esposo, de verdad, algo pasó en nuestras almas y es algo que nosotros necesitábamos. Y por eso es importante estar con todas tus previsiones. Números capítulo 11. ¿Qué fue lo que pasó con estos hombres? Con estos 70 ancianos y con otros más. Bueno, Números capítulo 11 habla de cuando el pueblo se empieza a quejar con Moisés porque extrañaban el pescado, extrañaban la carne que tenían en Egipto. Pero leyendo detenidamente, yo muchas veces, por eso es muy importante que tú estudies la palabra, porque si no te vas a seguir con la corriente que muchos te han dicho o has escuchado durante algún tiempo. Porque dice aquí en Números 11, 4, y una multitud de extranjeros que se mezcló entre ellos tenía un apetito insaciable, y regresaron e hicieron llorar también a los hijos de Israel, diciendo, ¿quién nos diera carne para comer? ¿Quién nos diera carne para comer? Recordamos el pescado que comíamos gratis en Egipto, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero he aquí que nuestra alma se fatiga porque no hay nada sino solamente este maná que está delante de nuestros ojos. Si tú te das cuenta, quienes se quejaron primero no fueron los hijos de Dios, no fue el pueblo de Israel, fueron los extranjeros, porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, muchos, al ver los portentos que Dios hizo, muchos egipcios y de las regiones, muchos egipcios y de las regiones circundantes siguieron la caravana de los hebreos. Pero ellos no eran del pueblo de Dios. Y si tú lees la palabra de Dios, porque muchas veces lo hemos escuchado, no, es que los del pueblo se quejaron, más bien los extranjeros contagiaron su hambre insaciable y su queja con los hijos de Israel, porque así dice la palabra. Por eso es importante que la leamos. Y después el pueblo y todos se quejan delante de Moisés, y Moisés empieza a tener carga por llevar un pueblo quejumbroso, quejoso. Cuando el maná era la provisión que Dios les daba diario, sin que les faltara, sin que se quedaran con hambre, pero es esa hambre insaciable que no te deja a veces, ¿no? El otro día estaba leyendo un versículo donde dice que inclusive los que comían en la presencia de Dios, unos comían ya ni siquiera por hambre, sino nada más para, así como conoces a alguna persona, a mí luego me gusta ver esos programas de salud, y donde hay personas que comen, ya ni siquiera tienen hambre, ya ni siquiera disfrutan la comida, es como un depósito nada más que están come y come y come y come. Bueno, más o menos así me imagino que eran estas personas. Y si tenían un hambre insaciable, pues también físicamente se les notaba, ¿verdad? Entonces el pueblo se queja. Y vamos a ver qué pasa con estos 70 ancianos. Y todavía fíjate el efecto que causa en Moisés. Dice el Números 11:15. Si me vas a tratar así, te suplico que me concedas la muerte. Si he hallado favor ante tus ojos para que yo no vea mi desgracia. O sea, era tal el contagio que se le hizo al pueblo. Y después la queja que llegó a Moisés, que Moisés dice, pues si me vas a tratar así, Dios, pues mejor mátame, ¿no?
Y está muy severo lo que dice, porque esto es mucha carga de llevar sobre mí. Entonces, en el número 16 dice, contestó Yahvé a Moisés, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a los que tú conoces, que son jefes del pueblo, y a sus escribas. Se supone que eran personas que conocían a Dios y que Moisés había depositado su confianza en ellos también, porque le dice Dios, hombres, a los 70 hombres que tú conoces, ¿sí? Cuando la palabra de Dios nos habla de conocer, cuando la palabra de Dios dice que el varón va a conocer a su mujer, no quiere decir que le extienda la mano y le dice, hola, mucho gusto, yo soy fulanito. No, conocer tiene que ver con la intimidad, conocer tiene que ver con una comunión, con, ¿cómo se llaman? Pues sí, con una reciprocidad en el trato, ¿sí? Donde yo no oculto cosas y donde tú no ocultas cosas, ¿verdad? Y ese privilegio lo tenemos muy pocas personas de conocer, a lo mejor, aún si tú tienes un amigo o una amiga que conoces de verdad, eso es un privilegio. Entre pareja nosotros deberíamos de conocernos bien, ¿no? Pero a veces hasta nos sorprendemos, ¿no? De las cosas que pudieran pasar entre nosotros. Bueno, estos 70 hombres, Moisés tenía que conocerlos. Punto número 1, dice, y a sus escribas, o sea, aquellos también que estaban dedicados al oficio en la presencia de Dios. Dice, y haz que entren al tabernáculo temporal y que se preparen ahí junto contigo. O sea, que se santificaran igual que Moisés. Entonces, yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos. Mira qué privilegio iban a gozar estos hombres. Y llevarán la carga de este pueblo junto contigo para que no la lleves tú solo. Luego dijo Moisés al pueblo, en el número 18, santifíquense mañana para que coman carne, debido a que se lamentaron en presencia de Yahvé, diciendo, ¿quién nos diera carne para comer? Pues nos encontrábamos mejor en Egipto. Yahvé pues les dará carne para que coman. Fíjate nada más, no la comerán por un solo día, ni por 2, ni por 5, ni por 10, ni por 20 días, sino que la comerán durante todo un mes hasta que les salga por las narices y tengan náuseas, por cuanto menospreciaron a Yahvé que está delante de ustedes, entre ustedes, y por haberse lamentado delante de Yahvé diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Bueno, y después sigue pasando eso, termina de leer ese capítulo y nos brincamos al número 24. Luego Moisés salió y transmitió al pueblo las palabras de Yahvé y reunió a los 70 hombres de los ancianos del pueblo y los hizo estar de pie alrededor del tabernáculo. Pero acuérdate que la indicación era también que ellos se iban a preparar junto con Moisés, o sea que se iban a santificar. Luego Yahvé descendió en la nube y habló con él y tomó del espíritu que se encontraba en él y lo puso sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu se posó sobre ellos, profetizaron, pero nunca lo volvieron a hacer. Nunca más volvieron estos 70 ancianos a profetizar. Y me llama mucho la atención que versículos abajito después, este don de profetizar se le da a otros 2 hombres. Inclusive viene Josué y le dice a Moisés, oye, cállalos porque están profetizando. Y Moisés les dice no, le dice a Josué, no, déjalos. ¿Por qué? Pero Moisés le respondió, el número 29, no tengas celos de mí. Ojalá que todo el pueblo de Yahvé fuera profeta para que Yahvé pusiera su espíritu sobre ellos. Nunca más estos 70 ancianos volvieron a profetizar. ¿Te acuerdas que versículos anteriores en Éxodo, los 70 ancianos subieron, contemplaron la gloria de Dios, comieron, bebieron? Después todavía se les otorga
el ponerle el espíritu que estaba sobre Moisés a ellos y profetizar, pero nunca más lo volvieron a hacer. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que aun cuando a lo mejor Dios a través de ti se mueva y a través de su espíritu en ti se mueva para hacer algo dentro de la congregación, no quiere decir que lo vuelva a hacer. ¿Por qué? Porque Él mira la condición también de nuestros corazones. Y nunca más lo volvieron a hacer los 70 ancianos. Y Dios mejor contempla a otros dos del pueblo. Eso está en el versículo 26, 27, 28 y 29. Te lo voy a leer. Sin embargo, habían quedado 2 hombres en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el nombre del otro era Meirad. Entonces el Espíritu se posó sobre ellos, quienes también habían sido registrados, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Entonces un joven corrió para informar a Moisés y dijo: Eldad y Meirad están ahora profetizando en el campamento. Y entonces Oseas, hijo de Num, que es Josué, aquí todavía no se le cambia el nombre, es Oseas, siervo de Moisés desde su juventud, intervino diciéndole: Mi señor Moisés, deténlos, cállalos. Pero Moisés le respondió: No tengas celos de mí. Ojalá que todo el pueblo de Yahvé fuera profeta para que Yahvé pusiera su espíritu sobre ellos. Así que esta reflexión es en este sentido. Si hemos tenido el privilegio de conocer a Dios, si hemos tenido el privilegio de contemplarlo, de comer de su mesa, de beber de Él, y esto es hasta en un sentido figurado con lo que Jesús hizo con nosotros en el sacrificio de la cruz, entregando su carne y su sangre. Si hemos hecho portentos a través de Él, no por tus atributos, recuérdalo muy bien, no es por ti, es porque a Dios así le plació hacerlo. Quiere decir que tal vez hasta lo volvamos a hacer, porque aquí dice que los 70 ancianos ya nunca más lo volvieron a hacer. Y el Espíritu se posó en otros 2. Y todavía Moisés dice: ojalá que todos fueran como estos, para que el Espíritu de Dios se pose sobre ellos y profeticen. No quiere decir que si hacemos todas estas cosas, hemos conocido a Dios. Y Jesús y Dios en Jeremías dice: no los conocí, no los conocí. Y tuvieron la palabra y dice: no los conocí. Y todavía más tremendo dice en el Nuevo Testamento Jesús: nunca los conocí. Y vendrán en aquel tiempo y dirán: Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Dice: pues sí, pero yo no los conocí. Tal vez escuchaste de mí, comiste en mi presencia, me contemplaste, bebiste de mí, hiciste milagros tal vez, pero yo no te conozco y tú no me conoces a mí. Pero Juan nos dice que la vida eterna es, ¿en qué consiste la vida eterna? En que conozcamos a Dios y a su Hijo Jesucristo, que fue enviado por nosotros. Así que hoy mi reflexión también no solamente es una reflexión, sino es una exhortación a que no te pierdas de conocer la persona del Padre a través de Jesucristo. Y como Jesús le dijo a Felipe: ¿tanto tiempo estoy contigo y todavía me dices muéstrame al Padre, cuando el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Por eso es muy importante para ti que nos estás viendo y que a lo mejor es la primera vez que nos miras. Si quieres conocer a Dios, conoce primeramente a Jesucristo, porque Él es el que nos da la entrada al Padre. Si nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos entrada al Padre y somos sus hijos. Y entonces puedes conocer todo lo que Él quiere que tú tomes de Él, lo que Él quiere que tú seas para Él, su hijo. Tenemos una paternidad increíble que muchos inclusive han menospreciado. Y a veces, y algo que me llamó mucho la atención el martes es que decía la pastora Alma: a veces hemos orado, pero no hemos orado lo suficiente y nos desanimamos y estorbamos a Dios porque decimos: no, Dios no me contesta así, pero no hemos hecho tampoco lo suficiente nosotros.
Y este tiempo es un tiempo donde nosotros también tenemos que hacer. Y es una responsabilidad compartida, tanto de los líderes, de tu pastor, de nosotros los que dirigimos, como también del pueblo. Porque la orden es santifícate. ¿Y cómo nos santificamos? A través de su palabra y de la oración, a través de conocerlo. Pues muchas gracias por escucharnos en esta noche. Hoy fue la reflexión un poquito más larga, pero estamos contentos de que te hayas unido con nosotros y aquellos que nos puedan acompañar el domingo, nos vemos con mucho gusto. Acuérdate que el 13 de septiembre vamos a tener oficialmente nuestras reuniones de aniversario. Lo vamos a posponer un poquito más para que estemos ajustándonos, nivelándonos. Ha sido una bendición estos 2 domingos que nos hemos reunido, verte, poder alabar juntos a Dios, de verdad que es un privilegio, no es lo mismo. Yo no vivía, aunque yo a veces quería entrar así de lleno, hay cosas que a veces te distraen cuando estás en casa. A veces algunos todavía estábamos dando de desayunar o haciendo otras cosas, pero cuando dedicas ese tiempo a Dios, es ese tiempo donde eres tú y Él y donde tienes la oportunidad de conocer a Jesucristo, y esa es la vida eterna, conocer al Padre. Pues muchas gracias por el tiempo que nos has brindado, y nos vemos primeramente Dios mañana en la enseñanza que tiene mi esposo, y el domingo para las personas que no nos puedan acompañar físicamente, y entendemos por qué también tenemos algunas familias que están en algún proceso de salud, entendemos muy bien. Aquellas personas que no nos puedan acompañar, nos vemos a partir de las 12:30 en punto. Acuérdate que la transmisión está haciéndose a las 12:30 en punto, para que conozcas al Padre y a Jesucristo. ¿Sale? Dios contigo, Dios te guarde. Buenas noches.